Chicos, la clase, profe, échela. Sí, me hizo venir a la universidad y instalar la sala, y más encima si llega tarde. Así no se puede. Ya. Acá necesito minimizar esta pantalla. Ahí sí. ¿Siguen ahí, cierto? Sí. Ya, que me desconecté de uno de los computadores. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, Tidyverse es una librería que tiene muchas otras librerías adentro, como por ejemplo la librería ggplot, ¿sí? Que es una de las que ya estamos usando, y la librería de dplayer. ¿Ya? La forma más fácil de instalar Tidyverse, vamos a partir desde cero. Entonces vamos a ir a Install Package. ¿Sí? Entonces vamos a ir acá a Package, como siempre, Install. Y vamos a escribir aquí Tidyverse. Se demora un montón, puede demorarse harto en instalarse. ¿Ya? ¿Por qué se demora tanto? Porque tiene dentro de Tidyverse hay 8 librerías más. ¿Sí? A mí ya se me instaló. Entonces, con este código que está acá, lo voy a copiar acá, ¿sí? Con eso uno puede instalar la librería. ¿Ya? Y acá vamos a activar la librería. ¿Cómo se activa la librería, Jorge? Fabián, ¿cómo se activan las librerías? Con el Hola. library. Con ese ánimo, ¿con cuál? Con el library. Con el library, sí, perfecto. Sí, entonces la vamos a activar con library, sí, Tidyverse, sí, y con eso activo la librería. Fíjense que todavía está activando la librería, por cómo me doy cuenta, porque aquí todavía aparece el botoncito de stop, sí, entonces eso hace que se esté activando la librería. Ya, todavía no termina de compilar. Ahí sí. Ya, hay algunas librerías que no se me activaron bien, si se fijan. Sí, ahí sí. Hay algunas librerías que no se me activaron bien, como son la dplayer, la función filter, ¿ya? Y la función lab. Esas no se activaron bien. Todas las otras no tuvo ningún problema. Entonces, para estas funciones, ¿sí? Fíjense que esta librería es la que no se me activó bien, la dplayer. Entonces voy a ir acá a Install Package y voy a instalar la librería dplayer. ¿Sí? Ya, yes. Está restaurando. Chicos, abran R, por favor. ¿Mm? Sí, la del Wi-Fi UFT. Son tus mismas coordenadas de Terrae.
Ya, ahí está instalando esa librería. A todos les instaló ya el paquete de dplyr, estamos recién comenzando, entonces lo único que he hecho fue instalar el paquete de tidyverse y activar la librería. ¿Sí? Robin, ¿te funciona a ti? ¿A mí? ¿Sí? A mí no, me sale los mismos dos errores, o sea, conflictos con el, Ya. después de instalar el dplyr. Ya. ¿Y está instalando tu dplyr también? Ya se instaló de nuevo y volví a activar el tidyverse y me salen los mismos conflictos. Ah, ya, puede ser, no sé, ¿qué será? Quiero usar la función filter, la función lag, casi nunca la uso, pero la función filter la quiero usar. Así que por eso voy a revisar qué podemos hacer. Está restaurando mi sesión. Mientras tanto, Mati Silva, ¿a ti te funcionó? ¿Te descargaste la librería y activaste la librería? Los de allá sí funcionan, bueno, que está prendido allá. Sí. En eso estoy, está re lento, dice el Mati. Ya. Voy a esperar un minuto más a ver qué pasó con el mío. El mío sí está activado. Sí. Ya, voy a activar mi librería Tidyverse también. O no, voy aquí a activar Tidyverse. No me sigue tirando conflictos con eso, ya, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? ¿Qué base de datos vamos a usar hoy día? Entonces, para el desarrollo de los ejemplos de hoy, sí, vamos a usar la base de datos GapMinder, ¿ya? Que es una base de datos con información demográfica de todos los países desde 1952. ¿Te funcionó esto? Deme un minuto los que están en la casa. Ariel, llegáis tarde, ni ningunear. Más encima no te funciona esto. Como la luz normal. Antes de se conecten al Wi-Fi. Ya que es eso, el problema. Entonces, mira, ¿verdad?
¿Ya vieron que está bueno? Ya, perdón. Entonces, como les decía, vamos a usar la base de datos Gapminder. Para los que vienen recién conectándose, recién comenzando. Ya he escrito 2 líneas donde instalé Tidyverse y activé Tidyverse, ¿sí? Vamos a usar la base de datos Gapminder, que no la tienen que descargar de ninguna parte porque es una base de datos que viene en R. Ya, esta base de datos tiene la información sobre la población demográfica de todos los países desde 1952. Incluye información sobre la cantidad de población, expectativas de vida, ingresos per cápita. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a instalar la librería donde está esta base de datos. Entonces voy a ir acá, voy a instalar, ¿sí? Instalar librería donde está la base de datos. ¿Ya? Entonces la voy a instalar. Podría instalarla por consola o la voy a instalar por teclado. Entonces voy a poner install.package, ¿sí? Y el nombre de la librería entre comillas. Y se llama Gapminder. ¿Sí? Y ahí está instalando la librería Gapminder. ¿Vamos bien los que están acá? ¿Qué te pasó, Ale? No funciona. ¿Pero te lo dejé abierto? No, pero decía que estaba conectado el teléfono. Abre el otro. Sí. Gapminder. ¿Ya? Sí, tiene que instalar la librería, normal. ¿Ya? Y después vamos a activar la librería. No instala el paquete. Es Gapminder. Sí, no instala. Bien. Me tiró un error cuando lo instalé, así que por eso lo estoy haciendo de nuevo. Para ver qué pasó. Está cargando la librería, por si acaso. Ahí dice que mi computador está trabajando. Install package, sí dice bien. Install package Gapminder.
Cuando se hace cuál. Bueno, ¿te digo que le instalado? No, creo que no. ¿Quién más no pudo instalar la librería Gapminder? ¿Alguien más que no haya podido? Porque ahí ya me instaló. Como que espera a que se... ¿Pero está lista? ¿Qué creen que también hay? ¿Y sí? A la librería. Tú me dices que no sabes cómo es la versión de R. ¿Cuál? El Gapminder. ¿Qué versión de R tienen? ¿Qué versión de R tienen? Puede ser que Gapminder no esté para, parece que Gapminder no está para la versión que tiene. Ya, pero como Gapminder lo único que quería sacar de ahí era la base de datos, lo podemos hacer con otra base de datos, ¿sí? Ya, chicos, entonces para los que están en la casa, instalé Tidyverse, agregué Tidyverse. Esto no, porque pareciera ser que la librería Gapminder no está disponible para los que tienen la versión de R 4.1. Entonces vamos a usar la misma librería de siempre, la misma base de datos que siempre, vamos a seguir usando la base de datos casas. ¿Ya? Entonces vamos a cargar la base de datos. Import dataset, Excel, y voy a buscar mi base de datos casas que ya la debiera tener descargada en mi computador. ¿Sí? Si no la tienen, está en Finis esa base de datos. ¿Ya? Yo tengo por acá desktop. Ya, yo importé la base de datos casa. No sé si va a funcionar con esto. Ya, importé la base de datos, ¿cierto? Me cargó la base de datos acá al costado izquierdo. ¿Sí? Mi base de datos se llama casa. Recuerden que, voy a minimizar acá esto. Ya, recuerden que acá ustedes tienen que ir al history, ¿sí? Y en el history, con esta línea, es la que exportaron la base de datos. Entonces, esta línea le van a dar, ¿sí? En este caso, to source. Entonces, ahí tenemos la base de datos cargada. Ya. ¿Cuál es la gracia de la librería Tidyverse? Que hace algunas fórmulas muy fáciles. Por ejemplo, yo ya sé en el environment, ustedes pueden mirar qué casas tiene dentro de sus variables, no sé, número de estacionamiento. No, o total de superficie, que era, la voy a mirar acá, ¿sí? Total de superficie,
¿sí? Que es una variable numérica, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa variable? A mí me encantaría saber, por ejemplo, cuál es el promedio del total de superficie, ¿sí? Agrupado por comuna. O sea, que me diga en promedio cuánto tiene en total de superficie una casa de Las Condes, una casa de La Pintana y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir casas. Entonces, primero voy a escribir acá. Para conocer el promedio, ¿sí? Del total de superficie, ¿sí? Por comuna, utilizaremos la función group by, que la voy a escribir con mayúscula, pero obviamente no se escribe con mayúscula en R, ¿sí? Group-by, ya que me va a ayudar. Con esa función voy a poder calcular el promedio total de la superficie por comuna. O sea, en promedio, cuánto total de superficie tiene una comuna de Las Condes, de Puente Alto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a la base de datos, casas, ¿sí? Y voy a usar acá estos signos que hacen referencia, lo voy a ir escribiendo acá arribita, ¿sí? Me equivoqué de lado. ¿Ya? Hace referencia, ¿sí? A concatenar. O sea, sí, lo dije, concatenar. O sea que a la base de datos casas le voy a calcular el group by. Entonces voy a usar group-by de lo que quiero hacer. ¿Sí? Quiero hacerlo por comuna. Tengo que escribir comuna tal cual está en la base de datos. ¿Sí? Y en la base de datos comuna aparece con mayúscula la C. Luego, a eso lo que quiero hacerle es un summaries con Z, ¿sí? Del promedio. Le voy a calcular el promedio. ¿A qué cosa le quiero calcular el promedio? A la variable total de superficie, la tengo que escribir tal cual, pero ahí me apareció. ¿Sí? Voy a bajar esta línea para que se pueda ver bien. Ya, vuelvo a repetir lo que estoy haciendo. A la base de datos casas le estoy haciendo un group by por comuna y específicamente quiero calcularle el promedio. ¿Sí? Entonces le voy a calcular el promedio al total de superficies por comuna. Compilemos esa línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las casas de Calera de Tango en promedio tienen 4.282 metros cuadrados. ¿Sí? Y no tuve que hacer mucho más que una línea de R. Las casas de Cerrillo tienen en promedio 239 metros cuadrados. ¿Qué pasa en Cerro Navia? ¿Por qué me aparece un NA? Hay valores como no numéricos. Seguramente en la comuna Cerro Navia había una casa que tenía valor faltante en el promedio, o sea, en el total de superficie. Entonces, cuando yo calculo el promedio con un dato faltante, el promedio en general me aparece como un dato faltante. ¿Sí? Y pasó lo mismo con Cerro Navia, Colina, Conchalí, o sea, Cerro Navia, Colina, El Bosque, El Monte, Estación Central. ¿Ya? Fíjense que, por lo tanto, es importante que yo antes de hacer esto haya limpiado mi base de datos y haya de cierta manera eliminado los datos faltantes. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, además, yo no solo podría calcular el promedio. Si a mí me interesara, por ejemplo, calcular la desviación estándar del precio total de superficie, ¿sí?
por comuna, también lo podría hacer. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí le digo, mira, calcule el promedio, coma, ahora quiero calcular la desviación estándar. ¿Sí? Le voy a saltar línea ahí. La desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser igual a SD del total de superficie. Entonces ahora no solo me aparece el promedio, sino que también me aparece la desviación estándar. O sea que me puedo dar cuenta que en Calera de Tango, por ejemplo, si bien ese es el promedio, la población es muy variable. ¿Sí? La desviación estándar es 1500. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una casa de 4200 metros cuadrados, pero también podría encontrar una casa de 6000 metros cuadrados o una casa de 1500 metros cuadrados. ¿Sí? Hay una variabilidad muy amplia en ese grupo. No así en Cerrillo, que en Cerrillo pareciera ser que las casas todas más o menos tienen el mismo precio. ¿Sí? Lo mismo con Conchalí. ¿Sí? Todas tienen una variabilidad pequeña de 62, por lo tanto voy a encontrar casas de 188 metros cuadrados, pero también podría encontrar una casa de 200 metros cuadrados. ¿Sí? No varía mucho. En Huechuraba también varía bastante, ¿sí? Porque el SD es la desviación estándar. Y aquí yo podría agregar un montón de cosas, porque podría querer la mediana. ¿Sí? La mediana, que sería median del total de superficie. Lo vuelvo a compilar y lo único que me va a aparecer es una tercera columna con la mediana. Entonces, mira, acá yo puedo ver que el promedio es 4200, pero la mediana es 5000. ¿Ya? Los cuartiles también se pueden sacar así. Sí, también podría aquí, por ejemplo, agregarle los cuantiles por comuna, porque el group by me dice que lo estoy haciendo por comuna. ¿Sí? También podría hacer un group by por el número de barrios. O sea, hacer una tablita, bueno, en las casas que tienen un barrio, en promedio, ¿cuántos metros cuadrados tienen? Las casas que tienen 2 barrios, en promedio, ¿cuántos metros cuadrados tienen? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y acá sí, pues podría hacer cuantiles. Acá va primero el nombre de la variable, cuartiles, y aquí podría usar cuantiles del total de superficie. Ya, ahora, podría decir, ya no quiero sacar los cuartiles del total de superficie. Podría ser, por ejemplo, de otra variable el valor UF. Ya, entonces aquí me dice los cuartiles no son de los metros cuadrados, son del valor UF. ¿Qué te pasó, Maca? Pero Maca, para eso me llama. Casas no encontrado, porque tu base de datos se llama DF, no se llama casas. Mi base de datos se llama casas, la tuya se llama DF. ¿Así? ¿Corrió? ¿Ahí sí? Ya. Entonces, esa es la primera función del group by. Fíjense que, vuelvo a repetir, puedo calcular, por ejemplo, la media del total de superficie. Voy a agregar acá, voy a borrar algunas, porque voy a calcular el promedio del valor. Entonces aquí voy a colocar valor UF. Entonces acá no necesariamente tengo que hacer, ¿cierto?, el group by de una pura variable, porque aquí tengo, mira, en promedio las casas de Calera de Tango tienen 4200 metros cuadrados, pero en promedio las casas de Calera de Tango valen 13.522 UF. ¿Sí? Ahora, ¿dónde las casas en promedio son más caras? Según esto. Fíjense que aquí no me aparece todo, porque tengo 41 comunas y aquí solo me aparecen las primeras 10. Entonces, para que me aparezcan todas, ¿sí?, voy a llamar a esta variable promedios. ¿Ya? La voy a llamar promedios. Entonces, así que gano. Ahora voy a ir acá y voy a ver promedios. Están todos los promedios de todas las comunas. ¿Sí? Ahí están todos los promedios de todas las comunas. Entonces, acá yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, las casas de 3.200, creo que esas son las más baratas, ¿no? Quilicura. 3.200 UF.
Lo Prado también son baratas. Lo Espejo, ahí son muy baratas las casas, tiene 2.300 UF en promedio, cuesta una casa. ¿Sí? La Pintana 2.500, son más caras. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí, mira, en promedio las casas de Los Espejos son las más baratas, valen 3.200 UF. En promedio, si estoy mirando las casas de Calera Tango, las de Colina valen 15.000 UF, las de La Reina valen 16.000 UF, pero la de Las Condes, no, Lo Barnechea 27.000 UF. Creo que son las más caras, ¿no? Ya, las casas más caras en promedio son las de Lo Barnechea, que valen 27.800 UF. ¿Sí? Y para eso utilicé simplemente el Group By. Vuelvo a repetir, ¿por qué este valor está en NA? Porque seguramente en el superficie por metros cuadrados hay un valor NA en Cerro Navia. Y como hay un NA, cuando calcula el promedio le da NA. ¿Sí? Ok. Entonces esto me ayuda a resumir rápidamente la información. ¿Sí? Fíjense que lo que hice acá fue asignar esto a una variable. Entonces guardé todo eso en una variable. Y la variable además, coincidentemente, se llama promedio, y esta variable es una base de datos. ¿Sí? Entonces todo esto quedó guardado en una base de datos de 41 filas y 3 columnas. Eso no me interesa. Eso no me interesa. Ya. ¿Qué hacer con los NA? ¿Ya? Entonces, como siempre, yo he dicho, no es como llegar y borrar los NA que yo los pueda eliminar. Lo que voy a hacer ahora es eliminarlos para que ustedes puedan ver cuál es el promedio valor UF por comuna. Entonces, para eliminar NA, ¿sí? Solo los voy a eliminar para tener una idea de lo que tengo. No quiere decir que yo siempre los tenga que eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la función drop NA. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Simplemente le voy a borrar los NA, ¿sí? A la base de datos. Entonces voy a hacer casas, ¿sí? Y a casas le voy a aplicar drop NA. ¿Sí? Y entonces ahí me dice, mira, tienes 1013 columnas con 4 variables. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a asignar, ¿sí? A un valor. Lo voy a asignar acá. Le voy a llamar casas sin NA. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Casas sin NA, que es esta variable de acá, ¿sí? Le borró todos los NA. Le borró todas las filas donde había al menos un NA en cualquier variable. O sea, si en alguna variable había un NA, lo que hace drop NA es borrar todas las filas de esa variable. Si el NA está en la variable precio, borró toda la fila que estaba ahí. No la columna, borra la fila. ¿Cómo que desaparece la casa? Como que desaparece esa casa en venta, ¿cierto? Como que no la cuento. En cualquiera de las 9 variables tenga un NA, desaparece esa fila. ¿Ya? Entonces pasé de tener 1139 observaciones a tener 1023 observaciones. ¿Sí? Esto no es que se llegue y se pueda hacer así como así, porque vuelvo a repetir, a lo mejor alguien no publicó el precio en venta porque lo había escrito, ¿cierto?, en UF y después no lo pasó a pesos. Entonces ahí lo correcto no debería ser borrar el NA, sino que en ese caso lo correcto debería ser rellenar ese valor, ¿sí? Porque si está el valor en pesos chilenos, usted lo convierte en UF. Si está el valor en UF, lo convierten a pesos. ¿Ya?
pero en otras variables no, porque por ejemplo, si alguien no quiso poner, si alguien no colocó cuánto tenía de superficie construida, yo no sé si se le olvidó colocar cuánta superficie construida tenía, o si no tiene superficie construida. Y es una parcela. ¿Ya? Entonces, ahí uno siempre tiene que primero, bueno, mirar los NA. Como, mira, aquí me faltan estos datos, y hacer como una tabla de resumen de todos los NA. Después que yo tengo esa tabla de resumen de los NA hecha, entonces los elimino porque ya expuse que estos valores me faltaban. Entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, los voy a sacar, pero ya te dije cuáles son los que faltan, más o menos qué tendencia tienen los que faltan. ¿Ya? Entonces ahora voy a volver a copiar esta línea. Voy a copiar esta línea solamente. ¿Sí? Acá abajito. Y en vez de casas, voy a usar la base de datos casas sin NA. Y voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el total de superficies por metro cuadrado y el valor UF. Y ahora ya no me aparece en NA. ¿Se dan cuenta? Ya. Quiero mirar esto que está acá para ver qué información puedo obtener. Entonces le voy a poner promedio sin NA. Y lo compilo. Y voy a mirar esta variable que se llama promedio sin NA. No sé si es esa. No, es esa. Ya. Entonces, fijémonos en esta variable. Habíamos dicho que las casas de Lo Espejo eran las más baratas. Vamos a ir a Lo Espejo y las casas de Lo Espejo tienen 141 metros cuadrados. ¿Ya? Y valen 2.382 UF. Me interesa saber a cuánto están vendiendo el metro cuadrado en Lo Espejo. ¿Sí? Me interesaría mucho saber, bueno, ¿cuánto venden el metro cuadrado? Entonces, lo que voy a volver a mi base, voy a volver a mi código y voy a agregar aquí otra cosa. Voy a poner valor metro cuadrado. ¿Ya? Porque quiero saber, bueno, ¿a cuánto venden el metro cuadrado en Lo Espejo? ¿A cuánto lo venden en Vitacura, que era la que tenía más cara? Entonces, esto debería ser promedio, ¿sí? Dividido en promedio valor. No, al revés, ¿cierto? Sí. Porque es a cuánto lo venden dividido en cuántos metros cuadrados tienen. Ya, entonces aquí está, en mi tercera columna, a cuánto venden el metro cuadrado cada una de esas comunas. Ya, en Lo Espejo venden el metro cuadrado a 16 UF, que no es lo más barato. Fíjense que ¿qué comuna vende el metro cuadrado más barato? Calera de Tango, que tiene las casas más caras, ¿sí? Pareciera ser que vende el metro cuadrado más barato, porque vende el metro cuadrado a 3 UF. ¿Sí? Colina también vende el metro cuadrado a 3 UF. San José de Maipo no lo veo acá. 37 a 0,2 el metro 0,2 UF el metro cuadrado. ¿Sí? ¿Y quiénes venden el metro cuadrado más caro? Providencia lo veo aquí a 50 UF el metro cuadrado. Esa, ¿cierto? Sí. Entonces, es distinto a lo que habíamos visto al principio, porque al principio dijimos, ya, las casas más baratas están en Lo Espejo y las más caras están en Vitacura. Pero claro, las casas en Lo Espejo son más grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué comunas me están vendiendo más caro el metro cuadrado? Providencia, que me vende a 50.7 UF el metro cuadrado, versus San José de Maipo, que me vende a 0,2 UF el metro cuadrado. Porque claro, sus casas están a un rango más o menos barato y son muy grandes. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer fácilmente ahora, porque antes tendría que haber hecho muchas cosas. Ahora nada, simplemente hice, quité los NA, por eso estoy usando, ahora uso la base de datos sin NA, porque le quité los NA. Luego estoy haciendo un análisis por comuna. Calculé el promedio del total de superficies por comuna.
calculé el valor el promedio de valor UF por comuna, y luego calculé el valor del metro cuadrado porque calculé el promedio del valor dividido en los metros cuadrados. ¿Sí? Y ahí entonces tengo cuánto vale el metro cuadrado en cada una de las comunas. Perfecto. Ahora, como decía, voy a mirar mi base de datos. ¿Sí? Voy a mirar casas. Voy a ir a casas. ¿Sí? Y voy a hacer un summary de casas mejor. Un summary de casas. El summary me da toda la información, ¿cierto? Como resumida. Entonces, hay valores que faltan que yo podría rellenar. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en el número de habitaciones no lo puedo rellenar. No tengo idea cómo rellenar esa variable. No sé si a alguien se le olvidó colocar el número de habitaciones o si tenía tan pocas habitaciones en su casa en venta que prefirió no colocarlo. ¿Ya? Cosas de ese tipo. El número de baños también, no tengo idea cómo rellenarlo, porque no sé si a alguien se le olvidó colocar cuántos baños tenía o si alguien simplemente no tiene baños. Pero acá hay valores que sí podría rellenar, porque por ejemplo, acá no hay ningún valor faltante. En valor UF y en valor en pesos chilenos no hay ningún dato faltante. ¿Ya? Que si faltaba uno acá yo lo podía rellenar porque iba a estar el de al lado. ¿Ya? Ahora, en estos de acá yo no lo puedo rellenar, ¿sí? Pero una mala costumbre que hay es de decir, bueno, los voy a rellenar, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. Como voy a rellenar, si me falta un dato acá, voy a rellenar con el valor que está arriba. Si me falta un dato acá, lo voy a rellenar con el valor que está abajo, ¿ya? O también lo podría rellenar con el promedio de las, no sé, si me falta un NA en Colina, lo relleno con el promedio de los precios en Colina. ¿Sí? O si me falta el número de baños en Colina, lo relleno con el promedio del número de baños que hay en Colina. ¿Ya? Yo no lo recomiendo, pero se puede hacer. Entonces, vamos, ¿cómo se hace? Voy a ir de nuevo a mi código. ¿Sí? Y para rellenar datos faltantes se utiliza fill. Fill de rellenar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No puedo rellenar casas sin datos faltantes, porque esa no tiene datos faltantes. Entonces voy a hacer casas, ¿sí? La voy a rellenar, ¿sí? Voy a rellenar la columna número de baños. Número. Y ahí rellené esa columna. Entonces, me dice, ok, acabo de rellenar la columna número de baños. ¿Sí? No le dije cómo la rellenara, así que por defecto la completó hacia abajo. Si faltaba una NA aquí, lo completó con el que estaba arriba. ¿Ya? Es decir, voy a ir de nuevo a casas. No sé, busquemos un NA. Por defecto, este NA lo va a completar con la palabra no. ¿Sí? Porque lo completa con el que está exactamente arriba. ¿Ya? Si yo lo quiero completar con otro valor, entonces le tengo que indicar. Acá le debería indicar, ok, el número de baños lo quiero, ¿cierto? Con la dirección 2. Dirección. Ya, no le voy a colocar la dirección porque un error. ¿No es dirección? Sí, dirección. Lo voy a dejar ahí sin completar la dirección. Ya. Ahora, otra cosa que me podría interesar
¿sí? Es, no sé, eliminar, por ejemplo, todos los valores. Voy a volver a pinchar mi base de datos. Quiero eliminar todas las casas que tengan que no tengan estacionamiento, porque pensando que yo soy una corredora de propiedades, ¿sí? Y llega un cliente que tiene 2 autos, ¿sí? Y le interesa comprarme una casa, entonces yo para qué le voy a mostrar las casas que tengo en venta que no tienen estacionamiento. Yo le quiero mostrar solamente las casas que tienen al menos un estacionamiento, ¿sí? No le quiero mostrar las casas que no tienen estacionamiento y tampoco le quiero mostrar las casas que no tienen, ¿sí? estacionamiento. No las quiero mostrar. Entonces, para eso, ¿sí? vamos a utilizar la función mutate, ¿sí? que lo que hace es reemplazar. Déjenme acá. Ya. No sé si me había funcionado. Ya. Entonces, acá. Para filtrar la base de datos por estacionamiento, usaremos la función filter. Voy a usar filter mejor. ¿Ya? Entonces, a la base de datos voy a usar las casas sin NA. ¿Sí? Porque ¿sí? le voy a filtrar. Voy a hacer un filter, ¿sí? por número de estacionamientos. ¿Ya? Número de estacionamientos, ¿de qué tipo de variable es? Casa, número de estacionamiento. Número de estacionamientos igual a 1. ¿Sí? Ya, entonces ahí me muestra todas las casas que tienen exactamente un estacionamiento. ¿Sí? ¿Por qué el 1 está entre comillas? Porque la variable número de estacionamiento es carácter, ¿sí? No es una variable numérica. ¿Ya? Ahora, yo le quiero mostrar todas las que tienen, ¿sí? 1 y 2 estacionamientos. Le pongo C1,2 y me van a aparecer, ¿sí? todas las casas que tienen 1 y 2 estacionamientos. Entonces ahí me aparece el número de estacionamiento, todas las que tienen 2 y 1. ¿Sí? Lo voy a guardar en una variable que se llama casas 1, 2 estacionamientos. ¿Ya? Voy a saltar línea para que puedan ver todo. ¿Ya? Y voy a mirar esta variable. Fíjense que cada vez que hago esto, se me guardan como base de datos. Es decir, tengo 136 casas a la venta que tienen 1 o 2 estacionamientos. ¿Sí? Son 36 casas. Ahora, a mi cliente le interesa ver dónde están ubicadas estas casas. ¿Qué podría hacer? Como para mostrarles cuántas casas tengo en Colina, cuántas casas tengo en Puente Alto con 2 estacionamientos en Quilicura. ¿Qué podría hacer? El group by por comuna. Justo eso, ¿cierto? Voy a usar casas, 1, 2, estacionamiento y voy a hacer un group by, ¿sí? Por estacionamiento. Un group by por comuna. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un summaries promedio, voy a calcularle el promedio, o no el promedio, voy a contar, voy a ponerle frecuencia, ¿sí? Y voy a contar cuántas casas tengo, porque no quiero calcular el promedio, quiero contar las casas, cuántas casas tengo en cada una de esas comunas. ¿Ya? Entonces, para contar esas casas, la función debería ser count
A ver. Count. No. Count por comuna, no. Voy a... Quiero contar cuántas casas tengo en cada una de esas comunas. Entonces voy a hacer un group by con un summaries. Ya, a ver. Voy a hacer el promedio. Mejor le voy a calcular el promedio a valor web. ¿Ya? Entonces aquí lo que hice fue, solo con las casas que tienen 1 o 2 estacionamientos, le calculé a mi cliente cuánto le sale en promedio una casa en Calera de Tango, una casa en Cerrillo, una en Cerro Navia, una en Colina y así sucesivamente. ¿Sí? Para que pueda tener una idea de, bueno, en cuánto valor tengo las casas que están con 1 o 2 estacionamientos. ¿Sí? Ok, podría hacer un filtro con lo que yo quisiera, ¿ya? Si me interesa, por ejemplo, voy a ir a la base de datos casas, y la variable número de habitaciones, esta variable sí es numérica, entonces me interesa mostrarle cuántas casas tengo en venta con más o igual a 3 habitaciones. Entonces voy a mi código, y le voy a escribir ya, de las casas, ¿sí? Le voy a hacer un filtro a casas sin NA, le voy a hacer un filtro, ¿sí? Pero ahora por número de habitaciones. Y le voy a mostrar todas las veces que tengo las casas con más o igual a 3 habitaciones. Y ahí me las muestra. Todas estas casas tienen más de 3 habitaciones. Tienen exactamente 3 o más de 3 habitaciones. ¿Sí? Y tengo 953 casas con 3 o más habitaciones. Entonces ahí, acá, como esta es una variable numérica, puedo usar el mayor igual. ¿Sí? Puedo usar el menor igual, el menor estricto, el menor, cualquiera de esas funciones. ¿Ya? Y ahora sí, voy a contar. ¿Sí? Me interesa, por ejemplo, decirle cuántas casas tengo en Colina Las Condes. Entonces, para contar la cantidad de casas, usaremos count. ¿Ya? Entonces voy a decir ya, casas, voy a seguir usando la casa sin NA. ¿Sí? Voy a contar, count, ¿sí? ¿Cuántas por comuna? ¿Sí? Creo que debería ser eso. Entonces, tengo 14 casas en venta en Colina, en Calera de Tango, 15 en Cerrillo, 2 en Cerro Navia, 41 en Conchalí. Sí, puede ser cualquier otro. O sea, acá, por ejemplo, tú puedes usar una tabla de frecuencias, Fabián, también. ¿Cuál otro estoy usando para contar? Por ejemplo, donde puso el promedio que había dicho que iba a contar, ¿Sí? ahí solamente lo igualo a n y los paréntesis. Acá el N. Sí, y el paréntesis vacío. Ah, también. ¿Sí? Cualquiera de las dos, puede ser. ¿Sí? Entonces acá yo puedo contar. La gracia del count es que, por ejemplo, yo le puedo pedir, mira, yo no quiero contar todas las comunas. Quiero contar las comunas, ¿cierto? Que sean, no sé, que tengan cierto parámetro.
pero el count me sirve para contar cuántos tengo por comuna. ¿Sí? Entonces acá me puedo dar cuenta que, bueno, este es otro, este es sin NA. ¿Sí? Acá puedo contar entonces cuando tengo en venta en Huachuraba, y esto igual me puede ayudar bastante, porque tal vez yo dije ya, las más caras son en Providencia, pero a lo mejor justo tengo una casa en venta nomás, que es muy cara y es muy pequeña. Entonces ahí como que le quita seriedad. ¿Ya? Bueno, la próxima clase voy a seguir viendo algunas librerías pequeñas, ¿sí? Más bien del dplyr, pero con esto ya deberían estar listos para el laboratorio de la próxima clase. ¿Sí? Fíjense que todo esto me sirve para hacer consultas. Entonces, ya saben cómo eliminar NA, cómo contar, por ejemplo, alguna cosa en particular, cómo filtrar, cómo hacer una base de datos más pequeña y ese tipo de cosas. ¿Ya? Como siempre, este código yo lo voy a subir a Finis, ¿sí? Lo guardo y lo subo a Finis hoy día en la tarde. ¿Ya? Eso, ¿dudas? Me interesa que todos le hayan cargado las librerías al menos. ¿No? Ok. Hablamos entonces, que tengan excelente tarde, ¿sí? Chao, chao. Chao, profe. Entonces, Que la vaya bien.